Entonces, fíjense, ¿dónde nos habíamos quedado? En el tema de la dominancia diagonal, ¿ok? Entonces, fíjense, tiene que por lo menos, si tenemos, por ejemplo, un sistema de ecuaciones con tres ecuaciones y tres incógnitas, la dominancia diagonal, ¿ok? No quiere decir que se cumpla 100% si se cumple por lo menos en dos de tres ecuaciones. Puede que sí, puede que no. O sea, es una cuestión que es relativa. O sea, ahí lo aconsejable es procurar llevar el sistema a que sea completamente diagonalmente dominante. ¿Ok? Es decir, que se cumpla en las tres ecuaciones o en las n ecuaciones del sistema o en las n filas del sistema de ecuaciones para tener nosotros garantía 100% de que la convergencia ocurra. Este criterio es similar al criterio que vimos para los métodos abiertos para resolver raíces de ecuaciones no lineales, es decir, que entre la aproximación inicial y la raíz no existan máximos y mínimos para tener una seguridad del 100% de que la raíz de que el método va a converger, o como también se interpreta el teorema de Bolzano. Si cuando nosotros aplicamos el teorema de Bolzano y vemos que los valores de la función evaluados en los extremos del intervalo son de signos opuestos y la función es continua, tenemos garantía 100% de que ahí en ese intervalo hay una raíz. Pues bueno, del mismo modo también funciona el criterio de dominancia diagonal. Si las tres filas son diagonalmente dominantes o las n filas son diagonalmente dominantes, entonces tenemos seguridad del 100% de que el método va a converger. Si la dominancia diagonal falla en una de esas filas, no quiere decir que el método no converja. Ya todo dependerá de qué tan grandes o qué tan pequeños sean los valores de los coeficientes diagonales, y también va a depender de qué tan cercana sea la aproximación inicial. ¿Cuál aproximación? Vámonos a las láminas iniciales. Yo les había dicho que para llevar a cabo el método necesitábamos un valor inicial. Si el valor inicial es cercano a la solución, ¿ok? Entonces, si el vector inicial está en una posición muy cercana a la posición del vector solución, pues entonces hay posibilidad de que aunque no haya convergencia, ¿okay? O que no haya dominancia diagonal, haya una posibilidad de convergencia, pero eso está en un terreno de incertidumbre. La única forma de comprobarlo, y es mejor hacerlo así, es con la computadora, es ejecutando el método de la computadora y ver si no arroja bucle infinito, si no se queda pegado en un bucle infinito. ¿Ok? Si no se queda pegado en bucle infinito, pues perfecto, simplemente se contabiliza en el número de iteraciones y se arroja el resultado. ¿Ok? Por supuesto, en el examen parcial, en las guías de ejercicios resueltos, a ustedes se les pide siempre que ustedes lleven el sistema de ecuaciones a una forma que sea diagonalmente dominante, para que ustedes tengan certeza cuando vayan a resolver estos problemas por el método tabular, que es un método que es a mano, no tengan el quebradero o el dolor de cabeza de tener que estar arriesgándose a resolver un sistema que a lo mejor no es convergente, o que si lo es, entonces es convergente después de muchas iteraciones. Para eso se reserva el trabajo en computadora con el Octave, ¿ok? Entonces, en ese sentido, ustedes tienen que estar tranquilos. ¿Qué sí deben hacer ustedes para garantizar diagonancia dominal? ¿Ok? Es que si, por ejemplo, cuando ustedes evalúan diagonancia dominal y resulta que alguna ecuación no, o alguna fila no es diagonalmente dominante, ustedes tienen que hacer pivoteos, bien sea por filas o por columnas, para garantizar, ¿ok? Para reubicar, ¿ok? Filas de manera que los coeficientes más grandes queden siempre en las posiciones diagonales. ¿Por qué se busca la dominancia diagonal? ¿Cuál es el propósito de la dominancia diagonal? Que cuando uno evalúa estas ecuaciones, los valores de las diagonales, ok, los coeficientes diagonales sean siempre los más grandes, para poder de alguna forma, cuando se hacen los cómputos, ok, bien sea de forma manual en el método tabular o bien sea en la forma algorítmica en la computadora, los cómputos siempre sean con divisiones entre números que sean grandes, porque si se hacen divisiones entre números pequeños, pueden venir problemas de convergencia, pueden ocurrir inclusive divisiones con números muy cercanos a cero, lo cual puede arrojar valores inestables, ¿ok? Con cómputos inestables,
porque pueden generarse valores cercanos hacia lo que se conoce como el infinito, ¿verdad? Y por supuesto va a generar inestabilidad en la convergencia del método, llevando a una catástrofe de tipo computacional, pues va a generar que entonces se generen valores cada vez más grandes o que las diferencias, cuando nos vayamos a evaluar los criterios de paradas, al ser valores muy grandes, las diferencias entre un valor y el siguiente, ¿qué va a ocurrir? Que no se van a dar no se va a cumplir el criterio de parada. ¿Ok? Justamente por estar trabajando con valores muy pequeños, ¿ok? En las posiciones diagonales, que son las que se despejan aquí en estas ecuaciones. ¿Ok? Eso hay que justamente evitarlo. La mejor forma de explicar esto es, por supuesto, con un problema. En las siguientes láminas, vamos a ver un ejercicio resuelto. El método computacional, para ahorrar tiempo, lo voy a explicar en la clase del miércoles, porque ya son las 10:30. Vamos a ver este problema. Sea el siguiente sistema de ecuaciones lineales. ¿Ok? Tenemos esta matriz, ¿verdad? Tenemos esta matriz de coeficientes, este vector de solución de incógnita y el vector de términos independientes. Nos piden resolverlo con el método de Gauss-Jacobi considerando tolerancia de un epsilon de 1/100. Entonces vamos a evaluar la dominancia diagonal. Fíjense que si nosotros evaluamos dominancia diagonal por cada fila, ¿verdad? Nos está dando que en todas nos da falso. Ahora, eso no quiere decir que ya no vamos a resolver problemas. Simplemente lo que hacemos es un pivoteo por filas. ¿Cómo sería el pivoteo por filas? Bueno, simplemente vemos que en la fila 1, vemos que el término más grande está en el medio, ¿verdad? En la columna 3, en la columna 2, perdón. Por lo tanto, esta fila debería ir entonces en la fila número 2. Luego vemos que en la fila 2 actual, el término más grande está en la fila 3, perdón, en la columna 3, por lo tanto, debería ir en la fila número 3. Y vemos luego que en la última fila, el término más grande está en la columna 1, por lo tanto, esta fila debería estar en la posición 1. Por lo tanto, esta sería entonces el nuevo sistema pivoteado. Una vez que ya hemos pivoteado este sistema, tenemos que entonces proceder a despejar las variables, ¿ok? De acuerdo con las ecuaciones iterativas, el esquema que vimos al principio de la clase, ¿ok? Fíjense que si nosotros despejamos estas variables, ¿ok? Despejamos estas variables para la ecuación iterativa, vamos a llegar a un conjunto de ecuaciones que sería totalmente distinto al conjunto de ecuaciones que se llegan si trabajamos con el sistema original, ¿ok? Este es un error que suelen cometer algunos estudiantes cuando resuelven este problema, que no evalúan la dominancia diagonal, o evalúan la dominancia diagonal, pero entonces despejan las variables con el sistema original. Si lo despejan con el sistema original, no van a llegar a un conjunto de ecuaciones que sí converja al resultado. ¿Ok? El conjunto de ecuaciones que sí permite converger al resultado es el que se obtiene del despeje a partir del sistema pivoteado, donde sí se cumple la convergencia, la dominancia diagonal. ¿Ok? Entonces, es con base al sistema pivoteado, el sistema que sí es diagonalmente dominante, es que se hace este despeje. Luego, entonces, arrancamos con el método tabular. Fíjense que en ningún lado nos están dando una referencia a un valor inicial, a un vector solución inicial, que era el que yo les decía a ustedes en la lámina inicial. Tenemos que tener un vector inicial. Pero cuando no nos dan un vector inicial, podemos asumir como vector inicial el triple cero, el origen de coordenadas, ¿ok? Del plano o espacio cartesiano con el cual estamos trabajando, ¿ok? Entonces, en ausencia de un valor inicial, escogemos el origen de coordenadas. Entonces, con esto es que nosotros aquí arrancamos. Estos tres valores que tenemos aquí, ¿cómo los obtenemos? Bueno, simplemente en la primera ecuación para x sub 1 en k más 1, donde el valor que se le asigna a x sub 2 y x sub 3 es 0. 0 y 0. Por lo tanto, nos va a dar que es 2/3, que es este valor que está aquí. Para x sub 2 en la iteración k más 1, simplemente x sub 1 y x sub 3 valen 0 en esa primera iteración, en la iteración késima, nos va a dar 4/5. 4/5, ¿ok? Sería entonces 0.8.
Para x sub 3 en la iteración k más 1 sería entonces menos 2 quintos, que sería menos 4. ¿Por qué? Porque x sub 1 y x sub 2 valen 0 en la iteración késima. ¿Ok? Estos valores que están aquí se trasladan para las filas, ¿ok? O para las columnas, en la segunda fila, ¿ok? En la siguiente fila, pero en las columnas de la 2, 3 y 4, ¿ok? Que están aquí. Estos serían entonces los nuevos valores actuales de cada componente de x, x sub 1, x sub 2, x sub 3 en la iteración késima. Luego entonces, x sub 1, ¿cómo se calcula? Bueno, x sub 1 se calcularía del siguiente modo. 2 menos 0.1 por x sub 2 que vale ahora 8, menos 0.1 por x sub 3 que ahora vale menos 0.4. Todo eso dividido entre 3. Eso da este valor. X sub 2 en la iteración k más 1 sería 4 menos 0.5 por x sub 1, que ahora vale 0.6667, ¿ok? Más 0.1 por x sub 3, que ahora vale 0.4. Todo eso dividido entre 5 y nos da ahora 0.7253. X sub 3, ¿cómo se obtiene? Bien sencillo. Menos 2 menos x sub 1 que vale 0.6667 menos 2 por x sub 2 que vale 0.8. Todo eso dividido entre 5 nos da menos 0.8533. Se evalúan las normas. En esta primera norma, ¿cómo se calculó? Bueno, este al cuadrado, más este al cuadrado, más este al cuadrado, la raíz cuadrada. Nos da esto. En la siguiente iteración sería este valor menos este valor elevado al cuadrado, más este valor menos este valor elevado al cuadrado, más este valor menos este valor elevado al cuadrado. ¿Ok? Todas esas sumas cuadráticas se les calcula la raíz cuadrada y nos da este resultado. ¿Ok? Luego, entonces, en la siguiente iteración, esta terna de valores pasa para acá, se repite el procedimiento, se calcula la norma y se repite estas iteraciones hasta que en algún momento la norma sea menor que el epsilon establecido, que era de 0.01. Aquí está. Cuando ya esto alcanza el criterio de parada, entonces la última terna de valores obtenidos es la que se reporta como vector solución. ¿Ok? Lo ponemos de esta forma. Bien. En los métodos tabulares es importante cuando ustedes resuelvan esto a mano en el parcial, ustedes tienen que, tanto para los métodos del tema 2 como para este que estamos viendo en este momento, ustedes tienen que escribir las soluciones, ustedes que no solamente limitarse a la tabla. Si ustedes escriben la tabla pero no escriben el vector solución, entonces no les puedo poner el 100% de la nota de esa pregunta, porque ustedes no me están evidenciando que saben interpretar el resultado. El resultado de todo este pocotón de números, ¿cuál es? ¿Es esta terna? ¿Es esta terna? ¿Cuál es la terna? La solución viene siendo esta. Entonces tienen que escribirla. Si no, entonces pareciera que ustedes hicieron la tabla a mano, de forma automática, de forma mecánica, pero sin saber cuál es la interpretación del resultado. Entonces tienen que escribir la parte. Tienen que escribirla. No se olviden de eso, por favor. Hay otra cosa que se hace, que es la comprobación. Ajá, profe, disculpe de verdad si ya lo mencionó al inicio de clase, pero este tema es unidad 3 que sale en el plan de clase para el parcial 1. Sí, estamos ya en la unidad 3, estamos en el sistema de... Estamos en esto. Unidad 3, vea el plan de clase. Estamos ya en la semana 4, estamos ya viendo Gauss-Jacobi y ahorita voy a explicar un poquito Gauss-Seidel, ¿ok? Por favor. Bueno, estamos en eso. Bien. ¿Quién dijo que no iba a qué? Estoy dando la materia. A ver, Laura, ¿qué fue lo que no entendió? Si estoy dando esto es justamente porque lo voy a evaluar la semana que viene. Gauss-Jacobi, Gauss-Seidel, ¿qué es lo que no voy a evaluar? ¿Qué es lo que no se evalúa? Eliminación gaussiana y Gauss-Jordan, porque eso ya lo vieron en cálculo 4, es simplemente como una referencia. Estos métodos realmente no suelen darse, en todo caso se explican en la computadora cómo se resuelven en la computadora, pero es muy básico. ¿Ok? Lo que sí va para el parcial es Gauss-Jacobi y ahorita lo que voy a explicar que es Gauss-Seidel. Bien. Bien.
tenemos entonces una forma de, así como nosotros en el sistema de en el tema 2 para resolver raíces de ecuaciones no lineales, nosotros hacíamos la comprobación del resultado metiendo la raíz en la función para ver si nos daba el valor de f muy cercano a cero, con los métodos iterativos para resolver sistemas de ecuaciones lineales, también existe una forma o un método de comprobación que es meter el vector solución, ¿verdad? En el sistema, ¿ok? Y ver cuánto nos da el vector de términos independientes. Si comparamos el vector de términos independientes con el vector de términos independientes original, fíjense que la diferencia es muy poca. Podemos concluir que entonces que el resultado es satisfactorio hasta cierto punto, ¿ok? Dependiendo de qué cosa, del valor que toma epsilon, el valor que le asignemos a epsilon. Fíjense que esto es 1,99. Además, voy a ver si me puedo traer esto y lo vamos a comparar. Control C. Control V. Podemos escribir versus. ¿Y qué es lo que vamos a comparar? Vamos a comparar son estos valores. Sin relleno. Vamos a ponerlo punteado. Okay. Fíjense que si nosotros al meter el vector solución en el sistema, fíjense que los valores que alcanzan el vector término independiente son parecidos, ¿ok? Bueno, aunque este es la forma, a ver, es que esta es la ecuación no pivoteada, con razón. Vamos a buscar la ecuación pivoteada. La ecuación pivoteada es esta. Perfecto. Ahí está. Fíjense que el primer componente del vector término independiente es bastante parecido a 2, se acerca a 2 por la izquierda. El segundo componente se acerca a 4 por la izquierda y el tercer componente se acerca a -2 por la derecha. ¿Ok? Entonces podemos decir que, bueno, de alguna forma, que los resultados son bastante próximos, ¿ok? Al vector de términos independientes con este epsilon que tenemos acá. En la medida que epsilon sea más pequeño, de una milésima, 10 milésimas, 100 milésimas, etc., obtendremos mejores estimaciones para los componentes del vector solución, tales que cuando los metamos en el sistema de ecuaciones lineales, los componentes del vector de términos independientes van a ser prácticamente iguales, ¿ok? Al vector de términos independientes del sistema original, ¿ok? Entonces, bueno, para que lo tengan en cuenta en sus sistemas de comprobación, ¿de acuerdo? Esto es pues entonces el método de Gauss-Jacobi. El método de Gauss-Seidel tiene una mejora sustancial, ¿ok? Lo voy a explicar rapidito, ¿ok? Nos metemos aquí en Gauss, en la explicación. Bueno, voy a saltarme toda esta explicación porque finalmente esto tiene más valor cuando lo veamos en el método computacional. ¿Cuál es la mejora que nosotros hacemos aquí con el método de Gauss-Seidel? El método de Gauss-Seidel se basa en una simple mejora de la estimación. Vamos a verlo aquí. Vamos a proyectar la lámina. Supongamos que tenemos un sistema de 4 ecuaciones por 4 incógnitas y queremos hallar las estimaciones. El método de Gauss-Jacobi simplemente para hallar el valor de x sub 1, ¿verdad? La siguiente estimación de x sub 1 o de un x sub i cualquiera, simplemente uno colocaba los valores actuales de los otros x sub i. En Gauss-Seidel, fíjense qué es lo que se hace. El primer componente del vector de incógnitas x sub 1, su estimación siguiente se obtiene exactamente igual que con Gauss-Jacobi. El cambio ocurre a partir del segundo componente del vector de incógnitas, x sub 2. ¿Cómo se halla x sub 2? Simplemente donde va x sub 1, fíjense que x sub 2 va a estar en función de quién, de los otros componentes que son x sub 1, x sub 3
y X sub 4. Pero donde va X sub 1, en vez de colocar la estimación actual, se coloca la estimación que se obtuvo en la ecuación anterior. Fíjense que aquí se coloca X sub 1 evaluado en K más 1. ¿Ok? Para hallar después X sub 3, K más 1, se utiliza la misma ecuación iterativa de Gauss-Jacobi, pero ahora para X sub 1 y X sub 2 se utilizan los valores obtenidos en las dos ecuaciones anteriores y solo se utiliza el valor actual de X sub 4. ¿Por qué? Porque no se conocen más valores. ¿Ok? Y en X sub 4, para hallar la iteración K más 1 de X sub 4, se utilizan los valores de X sub 1, X sub 2 y X sub 3 obtenidos en las ecuaciones anteriores. Dicho de otro modo, cuando arrancamos a iterar para X sub 1, ¿cuántos valores de X sub 2 conocemos y de X sub 3 conocemos y de X sub 4 conocemos? Solamente conocemos un único valor para estas variables. O sea, se calcula como si fuese Gauss-Jacobi. Pero para X sub 2, X sub 2 va a depender de X sub 1. ¿Cuántos valores de X sub 1 conocemos? El viejo y el nuevo que se calculó acá. Utilizamos el más reciente. ¿Ok? Para X sub 3 conocemos, ¿cuántos valores conocemos? Solo el viejo. Y para X sub 4 conocemos solo el viejo. Utilizamos los valores conocidos solamente, que son los viejos. X sub 3 depende de X sub 1, X sub 2 y X sub 4. Tenemos dos versiones de X sub 1 y tenemos dos versiones de X sub 2. Utilizamos las versiones más recientes de X sub 2 que se utilizaron acá. Y para X sub 4 solo tenemos la única versión. Y para X sub 4 utilizamos los valores más recientes de X sub 1, X sub 2 y X sub 3. Esa es la única diferencia. Eso es lo que distingue a Gauss-Seidel de Gauss-Jacobi. Las ecuaciones, bueno, estas deducciones de ecuaciones las veremos en la clase de computación del miércoles. La norma es exactamente la misma. El criterio de dominancia diagonal es exactamente el mismo. Y el método iterativo tabular es exactamente el mismo. El método computacional prefiero explicarlo ya el miércoles para no quitar más tiempo. Y resolveríamos este mismo ejercicio, ¿ok? Se hace la misma evaluación de dominancia diagonal, se reordena la matriz. Pero fíjense que cuando uno aplica método de Gauss-Seidel, fíjense la diferencia. Comparemos Gauss-Seidel con Gauss-Jacobi. ¿Cuántas iteraciones se llevaron a cabo? 3 iteraciones. Veamos Gauss-Jacobi. Gauss-Jacobi se requieren 4 iteraciones. ¿Cuál es la ventaja de Gauss-Seidel con Gauss-Jacobi? Que es más rápido, es más eficiente que el método de Gauss-Jacobi. ¿Y cuál es la razón por la cual Gauss-Jacobi es más eficiente? Es porque acelera la convergencia utilizando siempre los valores más recientes de cada componente, iteración tras iteración. Esa es pues la fortaleza que tiene el método de Gauss-Seidel sobre Gauss-Jacobi. Acelerar la convergencia utilizando ¿qué cosa? Los valores más recientes de cada componente del vector incógnita. ¿Okay? Eso es pues la principal diferencia. Lo demás es exactamente lo mismo. Bien, para que entonces ustedes revisen estas láminas, los ejercicios propuestos y el miércoles podemos de alguna forma aprovechar las horas de teoría, ¿okay? Para revisar un poquito cómo es la deducción del método tabular y del método computacional. Bueno, el método tabular es el mismo método tabular de Gauss-Jacobi. Podemos, en términos de eficacia, los dos son igualmente eficaces porque las soluciones van a ser exactamente las mismas y van a tener el mismo grado de precisión dependiendo de la tolerancia que se utilice. La única diferencia está es en la eficiencia, es decir, cuál resultado se alcanza con cuál método se alcanza el resultado más rápido o con menos iteraciones. Gauss-Seidel en teoría es más eficiente que Gauss-Jacobi. Por supuesto, esa eficiencia también puede mejorarse considerablemente dependiendo de cuál sea el vector inicial, el vector solución inicial. ¿Ok? Si no tenemos un vector solución inicial que esté suficientemente cercano al vector solución final, bueno, se tiene que trabajar con el origen de coordenadas y por supuesto, a veces cuando se trabaja con el origen de coordenadas como aproximación inicial, puede resultar que el resultado se tarde un poquito en converger. En algunos casos, dependiendo de qué tan lejano sea el vector. En este caso, el vector solución final no está tan lejos del origen de coordenadas. Entonces ahí no hay tanto problema. ¿Okay? Pero van a haber ejercicios en los que sí ocurre ese problema. ¿Okay? Pero eso es mejor
evaluarlo utilizando Octave. ¿Okay? Van a haber problemas diseñados en computadora para ser resueltos en computadora donde se presenten esos casos y ustedes tienen que analizarlos de esa forma. ¿Ok? Bueno, básicamente esto es el método de Gauss-Jacobi y Gauss-Seidel para resolver de forma iterativa los sistemas de ecuaciones lineales. ¿Ok? Yo creo que ya son las 10:50, creo que podemos ya dejar la clase hasta acá. ¿Ok? Nos veríamos entonces el miércoles de esta semana para ver cómo es el método computacional del método de la secante y cómo sería la forma computacional de estos dos métodos, Gauss-Jacobi y Gauss-Seidel, ¿ok? Para trabajarlos en computadora. Bien. ¿Alguna duda, alguna inquietud, alguna consulta? Vuelvo y repito, el examen parcial de la semana que viene es el sábado de la semana que viene y se va a evaluar hasta lo que se dé esta semana. La semana de arriba haríamos algún ejercicio por ahí resuelto, alguna cuestión que ustedes quieran ver cómo se resuelve o se ejecuta a mano, ¿ok? Para que tengan más o menos claridad sobre cómo trabajar esto en el día del parcial. Lo bueno es que las clases son son lunes y miércoles, que son bien lejos, bien lejanas al sábado, ¿ok? Del miércoles, ya para el miércoles todavía ya quedan como unos 2-3 días para que se sigan preparando, ¿ok? Bueno, por favor, estoy pendiente para que me planteen ejercicios tipo parcial, ¿ok? No son difíciles, pero lo importante es que lleven la materia al día. Si llevan la materia al día, tienen altas probabilidades de salir bien. Si ustedes se van a poner a estudiar para el parcial el viernes, van a salir raspados, en pocas palabras. Así que bueno, no quiero show con esto. Ah, el delegado. Bueno, fíjense que no ha habido más postulaciones, ¿cierto? Bueno, yo creo que sí, va a ser entonces el estudiante que se postuló, ¿de acuerdo? Entonces lo que vamos a hacer, lo que podemos hacer es entonces, bueno, dejar entonces al estudiante postulado como hubo otro estudiante que se postuló, no recuerdo la verdad, porque a lo mejor estoy confundiendo con el otro curso mío de estadística. Déjeme ver en el grupo de WhatsApp. Ah, hubo muchachos. Ah, qué fastidio. Eso significa que tengo que hacer entonces una consulta. Entonces lo que voy a hacer es que en la tarde de hoy voy a colocar entonces ¿cómo se llama? Voy a colocar una... ¿Seguro, Guillermo? Bueno, si es así, entonces ponemos entonces a Santiago. Pues sí, no, sí, bueno, no sé, pero es que, bueno, pero es que la idea es que tiene que ser elegido, porque por principio tiene que ser elegido por los estudiantes. Si no, entonces, yo lo que voy a hacer es que voy a colocar un formulario en Google Drive, ¿ok? Para que entonces los estudiantes elijan de forma anónima cuál es el estudiante que quieren que sea elegido, ¿cómo se llama? Delegado. Ese formulario lo voy a compartir con los representantes estudiantiles de la Escuela de Ingeniería Industrial para que, oye, por lo menos haya algún testigo de que se está eligiendo de forma imparcial este delegado. Porque como ya hay dos personas que se postularon, una cosa es lo que eligen las personas y otra cosa, una cosa es, por ejemplo, que se postulen, pero también hay que tomar en cuenta cuál es la opinión del resto de los estudiantes. ¿Ok? Entonces hay que medir eso. Entonces yo voy a elaborar rapidito un formulario en Google Drive para que ustedes voten a través de él. ¿Ok? Les voy a dar, por supuesto, un tiempo un tiempo que no debe ser muy, muy largo. Yo creo que podría ser de aquí al próximo miércoles, a la clase del miércoles. El miércoles vemos cómo fue la votación y se elige al estudiante que obtuvo más votos. Así de simple. ¿Ok? Para, para hacer esto lo más transparente posible. ¿De acuerdo? Lo vamos a hacer de esa forma. Bueno, si no hay otra inquietud más por allí, lo dejamos entonces hasta acá. Bien. Bueno, me despido entonces. Voy a dejar de compartir la pantalla. Feliz día para todos. Nos vemos el miércoles. Pónganse a estudiar. Pónganse, practiquen con las preguntas del foro.
Ok, vayan trabajando con las preguntas del foro. Recuerden las reglas del foro. Ok, aprovechen el foro para poder prepararse, inclusive para poder sacar alguna puntuación extra. Ok, a partir de las preguntas resueltas por el foro. Bien, trabajen con ello. Si van a presentar respuestas, trabajen en grupo. Ok, si van a presentar respuestas por el foro, háganlo sin editar las respuestas para que no pierdan los puntos. ¿Ok? Échense un paseíto por módulo 7. Ahora sí, me voy. Chao, pues. Feliz día para todos. Feliz tarde.